Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, vamos a tener que definir el concepto de toma de muestra sanguínea, conocer la importancia clínica que tiene la toma de muestra sanguínea, conocer los diferentes códigos de color y uso de los tubos de muestra, conocer algunos factores de interferencia en la calidad de la toma de muestra y las posibles complicaciones después del procedimiento. También criterios de rechazo de la toma de muestra sanguínea, conocer el material para la toma de muestra venosa, explicar la anatomía específica para la toma de muestra venosa y explicar la técnica de toma de muestra venosa. En cuanto al concepto, vamos a tener que una toma de muestra sanguínea es un procedimiento en el cual se usa una aguja para extraer sangre de un vaso sanguíneo. Otros términos que también se usan son venopunción y flebotomía. La venopunción hace referencia a la incisión de una aguja en un vaso sanguíneo para la extracción de una muestra sanguínea o para la administración de un medicamento o una solución vía intravenosa. Por su parte, flebotomía hace referencia a la incisión de una vena, que esta incluye, por supuesto, la toma de muestra sanguínea, pero también se puede entender como la extirpación de una vena, como es el caso de una vena varicosa, que es la que mostramos en esa imagen. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que estos términos los van a ustedes estar escuchando de forma muy frecuente en el área clínica y que dependiendo de la situación puede ser que se refieran a una toma de muestra sanguínea. En cuanto a los métodos generales para obtener sangre, vamos a tener que esta toma de muestra puede venir de sangre arterial, sangre venosa y sangre capilar. La sangre arterial es una sangre oxigenada y uniforme en su composición, mientras que la venosa es deficiente en oxígeno y varía según la actividad metabólica del órgano de donde proviene. Y la sangre capilar es una mezcla de sangre venosa y arterial que incluye los líquidos intracelular e intersticial. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener diferente composición. Nosotros nos vamos a enfocar en este caso a la toma de muestra de sangre venosa. La importancia de la toma de muestra sanguínea recae en los usos que se le puede dar a ella. Por ejemplo, establecer un diagnóstico. Cuando podemos conocer los valores elevados de nitrógeno úrico en sangre, el BUN, y la creatinina, que nos llevarían a un diagnóstico o a un indicio de una insuficiencia renal. También para descartar un problema clínico, en el caso de una hipopotasemia, que se puede descartar ante la presencia de cifras normales de potasio en sangre. También para supervisar un tratamiento, por ejemplo, cuando se les da a los pacientes el tratamiento para la glucosa y después de un tiempo regresan para poder realizar nuevos estudios y verificar que el tratamiento está siendo eficaz para un problema de hiperglucemia. También para establecer un pronóstico probable, por ejemplo, en los pacientes con SIDA, donde se toma una muestra para hacer un recuento de CD4 y en caso de que este sea decreciente, pues reflejaría un pronóstico clínico poco favorable para la enfermedad que ellos tienen. También para detectar diversas enfermedades, por ejemplo, en el caso de las concentraciones de antígeno prostático específico para identificar cáncer de próstata y también para determinar la dosis efectiva de un medicamento y evitar su toxicidad. Hay que recordar que las primeras alteraciones en un organismo se encuentran en la sangre. En cuanto al código de color y el uso de los tubos de muestra, vamos a tener que los tubos de muestra van a tener un tapón de diferente color. Estos pueden tener o no aditivos y van a tener diferentes usos. El tubo de muestra con tapón rojo no va a contener aditivos y esto va a permitir que la muestra de sangre coagule y hace posible la separación
del suero cuando es necesario valorarlo. Esto es fundamental sobre todo en química sanguínea, cuando se desea conocer los valores de la bilirrubina, de nitrógeno úrico sanguíneo, el BUN y el calcio. El tubo con tapón negro o rojo tampoco va a tener aditivos. Esto va a permitir igualmente la separación del suelo y se utiliza para determinaciones séricas en química y en serología. Y pues esos son sus usos: química sanguínea y serología. En cuanto al tubo con tapón violeta, va a contener ácido etilendiaminotetracético o ETA. Este va a evitar que se coagule la sangre y sobre todo se va a utilizar en hematología, recuento sanguíneo completo y recuento plaquetario. También vamos a tener el tubo de muestra con tapón gris. Este va a tener fluoruro de sodio o oxalato, va a impedir la glucólisis y se utiliza para química, glucosa y tolerancia a la lactosa. También vamos a tener el verde, que va a tener heparina. Ese es otro anticoagulante y es necesario para valorar, por ejemplo, el plasma. Entonces se va a utilizar para química sanguínea, recuento o cuando se desea medir el amoníaco en sangre y la carboxihemoglobina. Estos circulitos que les puse acá a un lado con los colores, los coloqué porque son los que hacen referencia a su práctica, su manual de prácticas en el laboratorio. Entonces son los más relevantes para fines didácticos. También vamos a tener el tubo de tapón azul. Este va a tener citrato de sodio, es otro anticoagulante y es necesario para valorar el plasma. Entonces se va a utilizar en hematología, tiempo de prototrombina, tiempo parcial de tromboplastina. También vamos a tener el tubo de muestra con tapa negra. Este va a contener citrato de sodio, es un anticoagulante que permite la unión al calcio y se utiliza para medir la velocidad de sedimentación globular. También tenemos al tubo de muestra con tapón amarillo. Este va a tener citrato de destroxa y esta va a permitir que se conserven los eritrocitos. Vamos a tener que este se utiliza para los cultivos de sangre. Y vamos a tener por último el tubo separador de suero dorado. Este no tiene ningún tipo de aditivo. La finalidad es recolectar el suero y se utiliza para química sanguínea. En cuanto a los factores de interferencia para la toma de muestra sanguínea, vamos a tener que existe una norma oficial mexicana, la 253, que fue aprobada en el 2012 y que contiene todo lo relacionado a la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. En ella se describe lo que no es recomendable porque puede interferir con la correcta medición de la muestra de sangre. Una de ellas es agitar de manera enérgica el tubo con la muestra, ya que esta puede causar hemólisis e invalidar los resultados de la prueba. Tampoco se debe apretar el torniquete por más de 1 minuto, ya que esto puede provocar éstasis, acidemia localizada y hemoconcentración. Tampoco se debe tomar de un brazo con dispositivo intravenoso, como se ve aquí en la imagen, porque las soluciones pueden causar hemodilución y entonces alterar la prueba. Y tampoco se debe de tomar de un brazo con diálisis por fístula intravenosa, ya que esto puede provocar pues una herida más grande y una hemorragia. Debido al riesgo de celulitis, tampoco se debe de tomar de un brazo con disección del nódulo linfático auxiliar en el caso de las mujeres que tuvieron una mastectomía. Asimismo, tampoco se recomienda que se realicen movimientos de bombeo con el puño, ya que provoca un aumento del calcio y el magnesio.
En cuanto al transporte, la norma oficial mexicana también nos hace algunas recomendaciones. Principalmente, pues hay que llevar de forma inmediata al laboratorio una vez que se ha tomado la muestra. Esto debe de ser antes de la primera hora a temperatura ambiente. Si la muestra no se llevó antes de una hora, entonces tiene que ser refrigerada en un termo a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados con su red de frío y que la muestra no esté tocando los refrigerantes. También se puede utilizar un frigorífico igual a la misma temperatura de 2 a 8 grados por un máximo de 24 horas, ya que estos son eléctricos y mantienen la temperatura constante durante un mayor tiempo. Y finalmente todas las muestras deben de ser membretadas y deben de estar en una gradilla y sin tocar las bolsas refrigerantes. Todas ellas deben de mantener un orden con la finalidad de evitar que haya confusiones entre la persona a la que le realizamos el procedimiento y la muestra que se está entregando al laboratorio. En cuanto a las complicaciones, pues puede haber sangrado, puede haber infección, puede haber hematoma y puede haber desmayo. El sangrado, sobre todo en pacientes que tienen un tiempo de coagulación anormal o ingieren anticoagulantes, para ello hay que presionar la zona durante un tiempo más prolongado para que no se desangre. También puede haber un hematoma cuando hay una acumulación de sangre causada por una hemorragia interna, en este caso debido a una mala punción. También puede haber una infección en la zona donde se tomó la muestra de sangre y también puede llegarse a presentar un mareo o desmayo, y por eso es importante tener un lugar adecuado donde se tenga una silla para que se le pueda tomar la muestra al paciente. En cuanto a los criterios para rechazar una muestra sanguínea, tenemos la identificación inapropiada de la muestra, ya que un mal etiquetado o la misma temperatura dentro del termo puede humedecer los membretes de identificación y maltratar o desvanecer los datos del paciente. Y entonces ya no es posible identificar la muestra de sangre relacionada con el paciente. También está haber utilizado un tubo equivocado para la recolección de la muestra sanguínea. A lo mejor pueden pedir un estudio y requieren un tubo rojo y la muestra se colocó en un tubo azul, y entonces la muestra deja de ser viable para el estudio deseado. También una cantidad de sangre insuficiente llega a pasar, sobre todo con el adulto mayor y con el paciente, con el neonato o los recién nacidos, porque el calibre de sus venas son muy pequeñas, o la otra, que ya son venas lávidas o deshidratadas. También en aquellas muestras donde hay sangre hemolizada, como se muestra aquí en esta imagen, un transporte inapropiado de la muestra. Ya habíamos hablado de la temperatura y también de que no debía de haber contacto entre el tubo de muestra y los refrigerantes. Todo ello afecta a que la muestra ya no tenga la calidad que se requiere para poder realizar el estudio. Y un llenado insuficiente o tubo anticoagulado, es decir, que a lo mejor el tubo ya caducó y por consiguiente el químico que se coloca, el anticoagulante, pues ya deja de ser funcional. También las muestras pues pueden ser muy pequeñas. Aquí nada más recordar que cómo es la correcta colocación del tubo de muestra. Cuando se gira hacia el lado izquierdo, como si nosotros estuviéramos viendo el tubo, podemos ver que el código de barras queda por debajo y se debe de leer el nombre de la persona en la parte superior. En cuanto al material para la toma de muestra venosa, vamos a tener que hay recursos materiales, recursos del lugar. Vamos a necesitar una ligadura, una jeringa con aguja. Si se va a utilizar un sistema Vacutainer, se va a necesitar la manguita y la aguja, que esté la aguja completamente sellada.
tubo para muestra, guantes, torunda con alcohol isopropílico al 70% y contenedor de RPBI, aparte un parche curita ya sea redondo o del tradicional, pero de preferencia redondo porque es más cómodo debido a que es un pliegue. También en cuanto al lugar vamos a necesitar un espacio cerrado sin corriente de aire, sobre todo para evitar algún tipo de infección. Hay veces en que puede haber proyectos donde se toma una muestra de sangre, inclusive en vía pública, entonces hay que hacerlo de manera muy cautelosa y si se consigue un espacio medianamente donde se pueda tomar la muestra, pues va a disminuir el riesgo de infección. También se va a requerir una silla, una mesa firme sanitizada y una buena iluminación en el espacio donde se va a realizar la toma de muestra, sobre todo para poder visualizar correctamente las venas que se van a elegir para poder hacer la punción venosa. Y en cuanto a los recursos emocionales, pues hay que transmitir siempre seguridad y confianza a la persona a la que le vamos a brindar el servicio. Algo que se me olvidó mencionarles es que es muy importante tener la ligadura. En algunos casos no es tan necesario, sin embargo, sobre todo en el adulto mayor o en las personas que tienen calibres muy pequeños, que no se visualizan las venas, pues entonces se puede dilatar un poquito con estas ligaduras. Aquí vemos el sistema Vacutainer, esta es la aguja y esta es la manguita. Aquí vemos unos tubos de muestra rojo y azul. Aquí vemos la torunda con alcohol isopropílico. Y de este lado lo que estamos viendo es el curita. Y por acá están los guantes. En cuanto a otras vías de extracción de una muestra venosa, pues es importante mencionar que también se puede tomar una muestra de sangre venosa a partir de un catéter intravenoso, como se puede ver aquí en esta imagen. Sin embargo, hay que seguir las normas institucionales y la norma oficial mexicana que mencionamos hace un momento, donde se describe la cantidad de sangre de catéter que debe extraerse y también aquella que se debe descartar antes de tomar la muestra, debido a que en ese trayecto se administran medicamentos y soluciones y los residuos pueden quedar ahí y entonces alterar nuestra muestra. Entonces por eso se tiene que extraer un poco de sangre, esa se descarta y ya después se toma la muestra que se va a analizar. También la cantidad y el tipo de solución que es necesaria para lavar el catéter. Si se extrae sangre de un catéter y no se limpia la vía, entonces se pueden formar coágulos que van a tapar la vía, que en este caso pues puede ser que es necesaria para la administración de los medicamentos o de las soluciones que requiere el paciente y entonces podríamos comprometer a dos cosas, a una posible infección o también a que si requiere por urgencia un medicamento, pues que no esté disponible la vía. En cuanto a la anatomía específica para la toma de muestra venosa, hay que saber identificar o delimitar la región en la cual se encuentran estos vasos sanguíneos de forma superficial, de donde vamos a tomar la muestra de sangre venosa. En este caso, pues es la fosa cubital, la cual es una zona de transición entre el brazo y el antebrazo y se localiza anterior a la articulación del codo y también posee una forma de depresión triangular que está invertida y es importante clínicamente porque de esta no solo se extrae la toma de muestra venosa, sino que también se puede medir la presión arterial. En este caso vamos a tener que esta fosa cubital va a estar delimitada por la línea imaginaria que se traza por arriba de los epicóndilos del húmero
la cual es una línea horizontal. Lateral vamos a tener que se limita por el tendón del músculo bíceps braquial y medial por el músculo coronador redondo. Este esquema es de un brazo derecho y entonces pues lo ideal en el pliegue anterior del codo, imaginariamente si nosotros trazamos una línea de forma horizontal, por arriba de esta línea aproximadamente 2 centímetros vamos a encontrar la línea imaginaria de los epicóndilos del húmero. Si nosotros agarramos nuestro brazo y lo exploramos y apretamos por arriba del pliegue anterior del codo, como si fuera un brazalete, podemos palpar dos estructuras redondas y sólidas. Esos son los epicóndilos del húmero. Por debajo de esta línea que hemos trazado de forma horizontal, igualmente 2 centímetros, vamos a poder delimitar la parte distal de esta fosa cubital. Y si de estas extremidades de la línea imaginaria de los epicóndilos del húmero, siguiendo el músculo coronado redondo y el tendón del bíceps braquial, vamos a tener que se forma un triángulo invertido, que es por donde se encuentran los vasos sanguíneos que nosotros debemos identificar y valorar para poder seleccionar cuál de ellas es la que se va a funcionar para poder hacer una toma de muestra sanguínea de forma correcta. Lo importante también aquí es ver cuál es la disposición de los músculos. Como ustedes pueden apreciar, están como encimados en forma de cuña. Y esto es importante porque esta disposición va a permitir que los vasos sanguíneos, los nervios y otras estructuras puedan atravesar los diferentes planos anatómicos. Entonces hay que recordar que este es el bíceps braquial y este es su tendón común del bíceps braquial. Acá vamos a tener al músculo coronado redondo. Y acá vamos a tener al músculo braquio radial. Como vemos en este esquema, es un miembro superior derecho. Aquí tenemos como referencia el pulgar y el meñique de cada lado para que sea más fácil identificar el trayecto de las venas. Y medialmente pues tenemos a la vena basílica que se va a continuar y va a dar origen a la vena basílica del antebrazo. Lateralmente vamos a tener a la vena cefálica que se va a continuar igual sobre el borde lateral del antebrazo y va a formar a la vena cefálica del antebrazo. Y de estos dos vasos sanguíneos importantes, la vena cefálica y la vena basílica,
se va a desprender la vena mediana basílica y la vena mediana cefálica, que se van a anastomosar para dar origen a la vena cubital mediana. De esta manera vamos a tener sobre nuestra fosa cubital los vasos sanguíneos de primera elección para una toma de muestra de sangre venosa. Idealmente la vena cubital mediana es la de primera elección. Sin embargo, si no se pudiera visualizar, pues se puede tomar la vena basílica o la vena mediana cefálica o la vena mediana basílica. No es la única disposición, tienen otras disposiciones también, ahorita lo vamos a ver, donde se pueden encontrar aquí nada más la vena basílica o la vena cefálica. Pero estas son las de primera elección siempre, las que se encuentran en esta región anatómica, y si no estuvieran, pues la vena basílica, la vena cefálica y la vena cubital mediana de primera elección. Si ustedes revisan su brazo o el de sus familiares, van a poder observar algo similar a esto. Aquí podemos ver a la vena cefálica, que se va a internar y se va a volver la vena mediana cefálica, y de este lado pues solo vemos a la vena mediana basílica. Si seguimos el trayecto, probablemente encontramos a la vena basílica por acá. Y como ven, estas dos se juntan y probablemente por aquí se encuentre la vena cubital mediana. Como un pequeño recordatorio a lo que acabamos de ver, aquí vamos a tener a la vena basílica y se va a volver la vena basílica del antebrazo. Lateralmente vamos a tener a la vena cefálica, que se va a continuar también por la misma trayectoria lateral, y vamos a tener aquí a la vena cefálica del antebrazo. Luego aquí vamos a tener a la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica, y se van a anastomosar para generar a la vena cubital mediana. Acá vamos a tener otra vez al bíceps de cabeza corta, bíceps de cabeza larga con su tendón. Por acá el músculo pronado redondo. Por acá vamos a tener al músculo braquiorradial. Y finalmente de epicóndilo a epicóndilo y hacia abajo, siguiendo la trayectoria de los músculos, vamos a tener que todo esto es la fosa cubital.